Hola a todos, soy la profesora de lenguaje, mi nombre es Tamara y estoy muy contenta de poder compartir esta clase con ustedes. Hoy día vamos a comenzar viendo un tema que es bastante sencillo y que estoy segura que ustedes ya tienen muchos conocimientos sobre esto, porque todos en algún momento hemos visto y leído un cuento. Entonces, vamos a comenzar. Acá tenemos, ustedes pueden ver que estamos divididos, tenemos la pantalla dividida, ¿verdad? Pueden ver en el PPT que tenemos dos conceptos grandes arriba. Por una parte tenemos los textos no literarios y acá tenemos a los textos literarios. Les quiero contar algo. Nosotros en la vida, en el día a día, vemos distintos tipos de texto. Por ejemplo, si nosotros vamos caminando hacia nuestro trabajo en la mañana, vamos a pasar por fuera de un kiosco y vamos a ver que hay revistas, que hay diarios, pero también en algunos kioscos hay libros de cuento que de repente vienen de regalo con algunas cosas y que se pueden comprar. Todos los textos que existen, sea en el kiosco, sea en la biblioteca, etcétera, tienen un objetivo. Quieren hacer algo con nosotros esos textos. O sea, la persona que los escribe tiene un objetivo. Quiere lograr algo cuando nosotros leamos ese texto. Entonces, vamos a pensar hoy día en que los textos no todos quieren cumplir el mismo objetivo. Y los vamos a dividir en dos grandes grupos. Hay algunos textos que quieren entregarnos información real, información concreta, información que es clara, que es precisa, etc. Y otros textos que nos quieren entretener, que nos quieren contar alguna historia divertida, que nos quieren contar, quizás nos quieren hacer soñar, etc. Entonces vamos a pensar que hoy día, y me voy a correr un poquito para acá, acá tenemos nuestros dos mundos de estos textos distintos. Por este lado tenemos los textos no literarios y esos textos, los textos no literarios, son aquellos de los que les hablaba al principio. Son los textos que nos entregan información real. Por ejemplo, tenemos la noticia, textos que nos entregan noticia, como el diario. Tenemos textos que nos entregan información como una receta. Cuando nosotros leemos una receta es información clara. No creo que la receta nos esté inventando cómo hacer un queque, sino que están los ingredientes ahí y nos van a decir que, por ejemplo, no sé, cuando Joana, que yo sé que Joana me está mirando, cuando Joana hace una receta en su casa, ella mira, ve esa información y crea un plato rico para su familia. Después, cuando Bárbara, por ejemplo, que también sé que me está mirando, no sé, va por la calle y ve un afiche publicitario, también es información clara y concreta. Tenemos afiches, tenemos biografías. Cuando leemos la biografía, que es un texto que nos entrega la vida de alguien, por ejemplo, si yo leyera Génesis, tu biografía, que es un texto donde aparecen todas las cosas de tu vida, ese es un texto que me entrega información real. Lo mismo con Jorge, la biografía de Jorge, que también me estás mirando, son textos que nos entregan información realista, ¿ya? Pero por otro lado, también tenemos otro tipo de textos. Todos sabemos la historia de la pobre Caperucita Roja, o de la pobre Cenicienta, o de los pobres Tres Chanchitos, ¿verdad? Etcétera. Todos nuestros niños han leído cuentos. Entonces acá tenemos estos otros textos, que son los textos literarios, que son textos que de verdad nos van a querer entretener, que son mucho más divertidos, es mi opinión. Ustedes pueden encontrar más divertido el diario, pero yo no. Y ahí tenemos cosas como el cuento, como las leyendas, como los mitos. Todos sabemos, por ejemplo, en nuestro país del Trauco, que lo tenemos por aquí. Ahí tenemos un monito más allá del Trauco. Tenemos ahí a pobre Caperucita Roja. Y acá yo les puse un monito, si se dan cuenta, que es un monito donde aparecen como personajes distintos apareciendo de un libro. Y quiero que en esta imagen ustedes piensen en la creatividad, en esta explosión de personajes que hay de repente en los textos. También están los poemas en estos textos que nos quieren expresar sentimientos. Las obras de teatro, todo lo que tiene que ver un poco con la ficción, con el invento, con ponernos creativos. Entonces tenemos nuestros textos más reales, que son los textos no literarios, y nuestros textos más imaginativos que nos quieren entretener, y que son los textos literarios. Pero de todos estos textos literarios, hoy día nosotros nos vamos a quedar con uno de ellos, que es el cuento. Pero para entender bien dónde está el cuento, vamos a ver antes esto. Dentro de estos textos literarios de los que hablamos, que son estos de la imaginación, existen los géneros literarios. Y aquí no se me pierdan, vamos a estar ahí bien concentrados con esto. Ojo, dentro de los textos literarios, que son estos imaginativos, qué sé yo, que nos entretienen, tenemos tres géneros literarios. Por una parte, vamos a tener
el género lírico, ¿ya? Y el género lírico, perdón, me devuelvo, ahí está. Y el género lírico que está acá es el género dentro del cual se encuentran textos como los poemas, las canciones, la oda. Por ejemplo, Pablo Neruda era muy bueno para hacer odas. La oda es un texto que, por ejemplo, si yo digo oda a la papa frita, que a mí me encantan, yo le haría una oda a la papa frita. Es como papa frita, qué amarilla y linda eres, me encanta tu aceite que me hace engordar, no sé, cualquier cosa. La oda entonces es un texto donde yo le entrego y le dedico todo mi amor a algo. Otras personas le pueden dar oda a otras cosas, yo le quiero dar a las papas fritas. Entonces, en los textos líricos van a estar adentro de este género lírico todo lo que tiene que ver con los textos que expresan sentimiento. Quiero que lo tengan considerado, pero hoy no es nuestro fuerte, así que nos vamos acá. Después tenemos los textos que están dentro del género dramático. Y yo les puse estas mascaritas acá, y yo creo que ustedes las ven y pueden pensar en el teatro. Los textos que se escriben para después transformarse en una obra de teatro son aquellos que están dentro del género dramático. Entonces, cuando hemos visto La Pérgola de las Flores, por ejemplo, primero se escribe el guión, y después se presenta, y los actores se lo aprenden y lo representan, y todos esos textos van a estar dentro del género dramático. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa de verdad hoy día? El género narrativo. O sea, dentro de nuestros textos literarios, nosotros tenemos el género narrativo. Y dentro del género narrativo, ahora aparecía aquí en el género narrativo, vamos a tener aquellos textos que nos quieren entretener, como el cuento, como la novela, como los mitos, las leyendas. Y hoy día de todos esos textos nosotros nos vamos a ubicar en el cuento. Entonces, esta introducción que les estoy dando nos va a servir para varias clases más adelante, porque vamos a ver los textos que se engloban acá, en todos estos mundos. Pero hoy día nos vamos. Textos literarios. Los textos literarios, dentro de los textos literarios existen 3 géneros, el lírico, el dramático y el narrativo. Nosotros nos vamos a quedar con el narrativo, y dentro del narrativo está el cuento. Entonces, nos vamos ahora con lo siguiente. Lo primero, hablamos de género narrativo. Y yo me pregunto, ¿qué es la narración? Uno siempre dice, te voy a contar un cuento, te voy a contar una historia, te voy a contar, no sabes nada lo que me pasó el fin de semana. Pero ahora vamos a utilizar un nuevo concepto, que es el que está en el cuadro de ahí arriba, que dice narrar. Narrar es lo mismo que contar. Si yo digo, te voy a narrar una historia, es lo mismo que decir, te voy a contar una historia. Entonces, cuando hablamos del género narrativo, es el género, o sea, el mundo que guarda todos los textos que cuentan historias. Y acá dice, me voy a hacer chiquitita acá, y dice, la narración es un relato formado por una secuencia de acciones. Aquí vamos con esto, a de que para que exista un género, o sea, un texto del género narrativo, tiene que ser una historia que tiene distintas cosas que van pasando. Es como cuando vemos una teleserie. ¿Se han dado cuenta que cuando una teleserie se pone lenta, que al canal le está yendo bien y empiezan como a alargar la teleserie, inventan cosas fomes para que la teleserie no se acabe nunca? Uno dice, pucha, no avanza esta historia. En el género narrativo, entonces, cuando hablamos de una narración, hablamos de distintas cosas, acciones, acontecimientos que van pasando uno tras de otro y que nos llevan hasta el desenlace. Entonces, si se dan cuenta, aquí, entre los 2 monitos que yo tengo, dice inicio, pero además tengo una imagen que es de una pareja como de pololos. Yo se los puse como un ejemplo. Tenemos a estos pololos acá en el inicio. Después acá tenemos a una pareja que está como ya un matrimonio, entre comillas, una pareja adulta. Y después al final puse unos viejitos. O sea, todas las historias narrativas van a tener un inicio, un desarrollo y un desenlace. Todas las historias. O sea, cada vez que nosotros leemos, voy a tratar de moverme un poco, no puedo. Me quiero mover hacia alguna orilla. Ahí, para que ustedes puedan ver las imágenes. Gracias. Entonces, tenemos acá nuestro inicio, desarrollo y desenlace. Todas las historias narrativas van a tener un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿ya? Si nos ponemos a pensar en algo sencillo, sabemos cómo empezó la historia de la triste Caperucita, pero también sabemos cómo terminó la historia de Caperucita y qué es lo que la llevó a terminar de esa manera. Por lo tanto, ella hizo un recorrido por la narración, ¿ya? Y acá nos dice nuestra diapo. Entonces, el género narrativo es la característica principal de esta sucesión temporal. Cuando hablamos de sucesión temporal, son sucesos, o sea, cosas que van pasando en el tiempo, una tras de otra. Es como nuestra vida.
Al final la vida tiene un poco de género narrativo, nos van pasando cosas todo el tiempo. Ahora vamos a entrar en el tema del cuento. El cuento, vamos a decir que es una narración, ¿ya? O sea, algo que se cuenta breve, siempre los cuentos son cortitos, y basada en hechos imaginarios. Cuando alguien es muy chamullero, uno dice, no me vengáis con cuentos. ¿Por qué? Porque son inventos, sabemos que son inventos. Entonces, ¿qué es? Acuérdense siempre de eso. Es una narración breve de hechos imaginarios, aunque uno igual cuando escribe un cuento se puede inspirar o se puede basar en algunas cosas que le han pasado en la vida, pero es basado principalmente en hechos imaginarios. Y tiene personajes, sabemos que los cuentos tienen personajes que desarrollan la historia en un tiempo y en un espacio determinado. O sea, todas las cosas pasan en algún momento y en algún lugar, ¿ya? Y además, fíjense en algo, cuando leemos el cuento, lo estamos leyendo nosotros, pero además parece ser que existe una voz que nos está contando esta historia. ¿Quién cuenta la historia? A esa persona que cuenta la historia le vamos a llamar narrador, porque es como el contador. Ya dijimos que narrar es contar, es quien nos cuenta la historia. Ese es el narrador, ¿ya? Y dijimos que toda historia narrativa, en este caso el cuento, va a tener un inicio, un desarrollo y un desenlace. Desenlace es un final. Entonces, el primer elemento básico de todo cuento, uno de ellos es el tiempo. Es el tiempo durante el que se desarrolla la historia. Y aquí pusimos progreso temporal que tiene la historia y se puede identificar mediante los verbos utilizados. Si yo leo la historia y dice, antes de ir a comprar pan a la esquina, me encontré 100 pesos que después me los gasté, etcétera. Entonces yo voy a poder ir viendo que van pasando cosas y voy a poder percatarme de cuánto tiempo ha pasado en la historia, ¿ya? Pasó un año, pasaron 2 años, la historia fue antes del terremoto, después del terremoto. Van a haber ciertas claves que el texto me va a entregar que me va a permitir poder observar cuánto tiempo ha pasado. Después tenemos un segundo elemento que es el espacio. Y el espacio es súper simple, es el lugar donde ocurre la historia. Por ejemplo, Catherine, tú que me estás escuchando y me estás viendo, la historia de tu vida, si yo te dijera cuál es el espacio donde han pasado más cosas en tu vida, tú me puedes decir en mi casa, en mi trabajo, qué sé yo, el espacio donde se desarrollan las historias, el lugar, ¿ya? Después, vamos a los personajes. Por ejemplo, si esto fuese un cuento y ustedes son todos personajes de un cuento, yo podría decir, bueno, los personajes de mi cuento en este momento son varios. Está Jorge, está Catherine, ¿verdad? Está Génesis, está Joana, está Bárbara. Todas las personas que están en esta historia, en este momento que estamos viviendo, son mis personajes de mi cuento. Pero además los personajes no tienen el mismo protagonismo, no cumplen el mismo rol. Es como cuando vemos la teleserie, por ejemplo, yo ahora estoy viendo una teleserie que no voy a decir el nombre, porque no voy a hacer publicidad gratis, pero estoy viendo una teleserie que todo el mundo ve en la noche y ahí hay protagonistas buenos y personas que también tienen un rol protagónico porque salen todo el tiempo, pero son malos, ya como la persona que uno quiere que ojalá se muera en la teleserie. Entonces ahí tenemos que de estos protagonistas, los personajes principales, que son los personajes más importantes del cuento, va a haber también un protagonista que es como el bueno y va a haber un antagonista. A veces no lo hay, a veces solamente tenemos un protagonista y no tenemos a alguien que se le oponga, pero en general es como el malo, el bueno, protagonista, antagonista, pero ambos pueden ser personajes principales. O sea, un personaje principal son aquellos personajes de que la historia se desarrolla en torno a ellos. Ellos son lo más importante de la historia. Es su historia al final la que nos están contando. Como en Caperucita, sería la protagonista, ¿verdad? Y el antagonista sería el lobo. Después nos vamos a los siguientes tipos de personajes, que son los personajes secundarios. Son aquellos personajes que son importantes, pero que están como que giran en torno a los protagonistas, que están ahí y son importantes para que pasen las cosas, pero no son lo más importante. Y después están los personajes episódicos, que son aquellos que aparecen y después nunca más. Uno siempre ve como, si lo llevamos al plano de las teleseries, ustedes pueden pensar, no sé, pues el protagonista sale corriendo, llorando porque le robaron la guagua, quedó ciego, y sale y justo pasa un taxi. Que siempre pasa un taxi justo, dice como taxi, ya, ese chofer del taxi sería un personaje episódico, que apareció en ese momento y nunca más lo vimos, ¿ya? En Caperucita podría ser la mamá de Caperucita, que apareció al principio, le pasó la canastita, la mandó a la casa de la abuela y la mamá después nunca más supo lo que le pasó a Caperucita. Ese es un personaje episódico.
apareció en ese episodio y chao. Y por último tenemos el narrador. Y aquí, ojo, porque aquí generalmente hay muchas confusiones, pero yo sé que ustedes son muy secos y no las van a tener. El narrador, como habíamos dicho, es esta voz que nos cuenta la historia, ¿ya? Y vamos a tener, por ejemplo, si yo ahora les empezara a contar un cuento, yo sería ese narrador. Pero cuando leemos el cuento, es como que hay una persona que lo escribió. Esa voz, como lo que nos hace sentir, que nos está entregando esta historia, es el narrador. Y hoy día vamos a mencionar 3 tipos de narrador. Uno es el narrador protagonista. Y aquí piensen en ustedes mismos. Ustedes son protagonistas cada uno de su propio cuento. Entonces, por ejemplo, Bárbara. Si yo te dijera, cuéntame un cuento, transforma tu vida en un cuento, métele ficción, inventa personajes y cuéntamelo. Si tú lo escribieras hablando de yo, por ejemplo, yo nací en la comuna de Puente Alto y empiezo a escribir mi historia, si es así, estaría escrito con un narrador protagonista, ¿ya? Porque es el protagonista quien cuenta su historia, él mismo cuenta su historia. Por lo tanto, sabe todo, porque estoy contando mi propia historia. Sin embargo, por ejemplo, si yo ahora dijera, voy a ocupar otro tipo de narrador, el tipo de narrador personaje. Imaginemos que la historia de Bárbara, Jimena, era su amiga. Entonces Jimena, que también estás ahí, sabe todo de la vida de Bárbara y ella quiere contar la historia de Bárbara. Ahí sería un narrador personaje. O sea que un personaje del cuento cuenta la historia, pero no el protagonista, como que cuenta la historia de otra persona. Si yo empezara a escribir un cuento sobre mi mamá, yo sé mucho sobre mi mamá, claro, muy simpática mi mami, y si yo empezara a escribir un cuento sobre la vida de ella, yo no estaría contando ella su propia historia, sino que otro personaje de su vida estaría contándolo. Y por último tenemos el omnisciente, como rara la palabra, omnisciente, pero este narrador es el más común. El narrador omnisciente es aquel que sabe todo del mundo, todo lo que pasa en la historia, lo que pasó antes, lo que va a pasar después, pero no está en el cuento. No está en el cuento. Si yo digo, por ejemplo, ¿se han dado cuenta cómo empiezan las películas de Disney? Había una vez una pequeña niña que era la más bella del reino y bla, bla, bla. Y uno dice como, uy, este gallo lo sabe todo, pero nunca aparece en la historia. Esa voz que parece que estuviese como fuera de la historia, pero que lo sabe todo, es un narrador omnisciente. Si yo cuento, había una vez una bella niña llamada Caperucita. Su madre le entregó una canasta y le pidió que le fuera a dejar una comida a su abuela. Durante el trayecto se encontró con el lobo. Yo estoy fuera, pero sé todo lo que pasó. Eso es ser un narrador omnisciente, como un narrador un poco copuchento. Y nos vamos ahora, vamos a avanzar a un cuento. Entonces, yo me voy a correr hacia allá, hacia las papitas fritas, y ahí me estoy... No. Yo soy poco tecnológica, así que me tienen que tener paciencia. Ahí me ubiqué. Entonces, yo me voy a correr hacia las papitas fritas y mientras yo como ustedes estudian, no, mentira, yo voy a leer el texto en voz alta para que vayamos siguiendo la historia. Ya les pido que pongan mucha atención, vamos a leer. Esto es un cuento. ¿Qué va a pasar con este cuento? Vamos a identificar los personajes, el tiempo, el espacio y el tipo de narrador. ¿Ya? Así que comencemos. El texto se llama Alma de Gordo y dice así, voy a mirar hacia abajo para poder leer. Desde mi infancia sufro de un mal, o tal vez de un bien, que tiene diversos nombres científicos, es decir, inventados por los médicos, esos falsarios, pero que en castellano común y corriente se llama gula. Siempre tuve buen apetito. En el colegio era el más gordo del curso. Esto motivaba bromas pesadas, algunos sinsabores, pero en síntesis, mi gordura unida a mi natural simpatía fue lo que me convirtió en una persona popular. En el primer año, después de mi matrimonio, alcancé el apogeo de mi peso, con 137 kilos, en ropa interior. Mi adorada Catita, que en paz descanse, me preparaba unos desayunos inolvidables que comenzaron con un plato de sémola o de cuáquer con leche, unos huevitos, 3 o 4, fritos con tocino, mantequilla, por cierto, jamón, queso, salame, varios tipos de pan, alguna tajadita de queque inglés, miel, mermeladas y varias tacitas de té con leche. Mientras más de usted haya en el mundo, mejor será el mundo, me decía con ternura acariciándome la guatita en momentos de intimidad. La cosa empezó con los huevos, decía mi suegra, que los huevos hacían mal al hígado y que no era bueno comerlos a diario.
Todavía no se hablaba en ese tiempo del colesterol, una invención repulsiva. Cuando mi Catita adorada murió a los 33 recién cumplidos, la Santa Señora comenzó una prédica mucho más apremiante. Desató una campaña de terror, vaticinándome a corto plazo la misma suerte de su hijita. Si no cambiaba mis hábitos alimenticios y no bajaba unos 30 kilos con urgencia. El dolor de la pérdida de mi esposa me tenía debilitado de la mente. Creo que por eso dejé que me hiciera mella sus argumentos. Me dejé llevar por ella. Un día, a la consulta de un doctorcito pálido y escuálido, como un fideo. Después de examinarme con un gesto de asco y de reproche, me dio una conferencia sobre un veneno mortal llamado colesterol, contenido principalmente en la yema del huevo. Y yo llevaba más de 30 años comiendo de 4 a 6 huevos diarios. La verdad, me asusté. Inicié un viacrucis de atroces privaciones siguiendo sus consejos. No solo eliminé de mi dieta los huevos, sino que también los embutidos. Que los embutidos, las cecinas de todos los tipos, el queso, la carne roja, los interiores, nunca más un buen bistec sangrante, nunca más una parrilla. Paréntesis, están siguiendo la lectura ustedes, ¿cierto? No solo me están escuchando. Ya, muy bien, sigamos. Mis comidas se volvieron ritos lúgubres. El desayuno consistía en una taza de té puro, sin azúcar, con una tostada sin mantequilla. El almuerzo de rumiante consistía en una ensalada verde y así por el estilo. Nunca algo que uno se comiera con ganas, ningún placer, jamás una tregua. Me pesaba todos los días y comprobaba lo difícil que es bajar de peso cuando uno tiene constitución, tendencia y alma de gordo. Lo logré, sin embargo. Pausa de nuevo. ¿Les va gustando el texto? Yo también tengo alma de gorda. Supongo que están siguiendo la lectura. Vuelvo. Vamos a volver ahora. Todo eso así sería secundario. Me llené de arrugas y empezó a caérseme el pelo. Como si fuera poco, empezó a deteriorarse mi celebrado carácter afable. Me puse gruñón, intolerante. Yo me daba cuenta, pero no podía controlar mis impulsos. En la oficina me miraban y movían la cabeza. Los juniors me tenían miedo. No sé hasta dónde habría llegado si no se hubiera presentado en mi vida Natalia Fuentes. Su nombre y su blanco cuello, continuado de un escote generoso y unos senos de formato clásico, que presentían blanquísimos. Hacían pensar en fuentes de nata. Natalia llegó al piso donde yo trabajo para reemplazar a una secretaria con licencia maternal y de inmediato nos alegró a todos con su permanente alegría. Durante la jornada consumía con delectación algunos yogures, 2 o 3 tazas de café con leche acompañados de galletas Tritón y otros bocados ocasionales y un almuerzo contundente de 2 platos y postres lácteos que su mamá le mandaba en una vianda. Siempre me hacía bromas y me obligaba a cambiar el gesto avinagrado que se me había hecho habitual. Congeniamos e iniciamos una relación pecaminosa, para mí, de frecuentes comilonas en las que me sentía al comienzo muy culpable. No podía resistir a sus encantos ni a sus sabias máximas. Todas las cosas ricas tienen colesterol. Todas las cosas buenas de la vida hacen engordar o son pecado. El colesterol es un invento de los doctores para que la gente se debilite y se enferme. Un día Natalia llegó triunfante con una revista. Un congreso médico mundial había establecido de manera fehaciente que los huevos no eran dañinos para el colesterol, malo que supuestamente contenía la yema. Era contrarrestado por el bueno de la clara del huevo. Otras ponencias derrumbaban totalmente las teorías de los médicos terroristas. Todo era falso. Me sentí como un marido engañado. Había estado durante años y años sometido a innecesarios sufrimientos que pusieron en peligro mi salud, con la idea equivocada de cuidarla. ¡Qué disparate!
Sentí una enorme indignación. Le dije a Natalia que escribiría un libro para exponer a la humanidad la abominable actitud de los médicos. Eran esos falsarios, mercaderes de la ciencia que destrozan existencias humanas con sus teorías erróneas y perversas. Natalia aplaudió. En el acto le propuse matrimonio. En el acto aceptó. Solemnizamos la ocasión con un postre de profiteroles a la crema de chantilly con chocolate amargo, fundido y almendras. Nos casamos y ahora somos felices, comemos perdices. Bueno, yo creo que comen hartas cosas más en realidad. ¿Cómo estaba el texto? A mí me gusta mucho este texto. Entonces, vamos a ver. Sé que tengo a Jorge muy atento, a Joana muy atenta, a Génesis muy atenta, a Bárbara, a Jimena, a Catherine. Ya están todos ahí esperando que vayamos a ejercitarnos con este tema. Vamos a pasar entonces a estos cuadritos que están aquí. Fíjense, tenemos acá varios cuadritos. Yo estoy dentro del cuadrito del narrador. Y arriba existen 3 cuadros que dice inicio, desarrollo y desenlace. Entonces les voy a pedir a cada uno de ustedes y a cada una que cada uno piense y escriba cuál es el inicio, el desarrollo y el desenlace de esta historia de manera muy concreta y precisa. Por ejemplo, si a mí me preguntan en Caperucita Roja cuál es el inicio, el desarrollo y el desenlace, yo diría, inicio, la mamá le pide a Caperucita que vaya a dejar una cesta donde su abuela. Desarrollo, Caperucita camina por el bosque, bla, bla, bla. Y en el desenlace viene una persona y rescata a Caperucita rompiendo la guata del lobo. No me acuerdo muy bien de Caperucita ahora que me doy cuenta. Pero que pongan de manera muy concreta en estos 3 cuadritos. Y después abajo vamos a identificar cuál fue el tiempo de la historia, cuál es el espacio de la historia, los personajes que habían en la historia y qué tipo de narrador había en la historia. Entonces les voy a hacer un recordatorio rápido. Recordemos que el tiempo es la secuencia en la cual se desarrolla la historia. Por otra parte, tenemos el espacio, que es el lugar donde se desarrolla la historia. Después tenemos los personajes, que son los que participan. Y recordamos que tenemos personajes principales, secundarios y otros que eran esporádicos, ¿verdad? Episódicos. Y por último teníamos narrador de tipo protagonista, que contaba la historia como su propia historia, algo que a él le pasó. Después tenemos narrador, personaje que cuenta la historia de otro. Y por último el narrador omnisciente, que no está en la historia, pero que lo sabe todo, ¿ya? Entonces, para que ustedes puedan desarrollar esto, les voy a dar un par de minutitos. Yo me voy a correr hacia el lado y me pueden escribir. Los que estén en el chat me pueden escribir, le pueden también comentar a su monitor si tienen alguna duda, si quieren que cambie la diapo, aunque eso sería un poco de pillería. Pero yo estoy aquí conectada con ustedes. Así que vamos, ejercitémonos todos respondiendo entonces los cuadritos del texto Alma de Gordo. Comencemos. Voy a ir haciendo algunos comentarios. Ustedes también me pueden ir escribiendo en el chat para que yo así pueda ir ayudándolos y vamos aclarando dudas si es que las tienen. Por ejemplo, acá veo una respuesta que dice: inicio, gordito feliz; desarrollo, baja de peso; desenlace, se siente engañado y sigue comiendo. Entonces, tenemos algunos elementos acá que podríamos complementar, ¿ya? Porque sí, es asertivo, que estos son elementos súper bien a Jimena. Tenemos elementos que son muy asertivos y que concuerdan, sin embargo podemos complementarlos aún más. Por ejemplo, me gustaría si alguien pudiese decirme qué le agregaría a la parte del desarrollo. ¿Qué más pasó? ¿Por qué se desencadena esta baja de peso del gordito?
¿Qué más importante hay al principio de la historia? Y al final, claramente, como dice Jimena, se siente engañado y sigue comiendo. ¿Pero por qué se siente engañado? ¿De qué se da cuenta? Muere su esposa, me dice Bárbara. Exactamente, muere su esposa. Se siente engañado por los médicos, ¿verdad? Dice que estos son unos falsarios, qué sé yo. ¿Por qué se siente engañado? ¿Cómo se da cuenta de que los médicos lo engañan? Bueno, queridos y queridas, en virtud del tiempo, yo podría estar acá, si quieren nos quedamos hasta las 5 de la tarde en clase. Yo creo que estarían felices ustedes. Voy a empezar ahora a continuación a hacer algunos comentarios sobre las respuestas correctas para que ustedes vayan corrigiendo junto conmigo. Y vamos a tener también otras instancias en las próximas clases de poder interactuar mucho más. Esta es nuestra primera clase y me comprometo también a ir ajustando esos temas. Entonces, para que ahora veamos cuáles son las respuestas ejemplares y vayamos a la última fase, que es un pequeño texto con algunas preguntas de alternativa. ¿Ya? Entonces, tengo otros comentarios por acá que me dicen, por la revista que llevó Natalia, me dice Bárbara, se dio cuenta. Perfecto, ahí hizo como el clic de que lo que dice la revista era distinto a lo que le habían dicho los médicos. Genial, ahí vamos entonces descubriendo cosas que van pasando que nos permiten ver por qué se desencadenan los hechos de la historia. ¿Ya? Súper, muchas gracias por sus comentarios, son secos. Vamos ahora, aquí tengo otro comentario. El tiempo, lo voy a leer cuando vayamos al cuadrito del tiempo. Entonces, en el inicio, si me preguntaran a mí, ¿qué pondría en este cuadrito? Pondría que existe, tal como decía Jimena, un gordito feliz que pierde a su esposa y que le detectan, entre comillas, le detectan una enfermedad, o sea, porque tiene colesterol alto, ¿verdad? Después, durante el desarrollo, pierde peso, porque está a dieta. Esta persona pierde peso y además cambia su carácter. Eso es un punto importante, porque él decía que bajar de peso, claro, ahora estoy estupendo, pero estoy gruñón. Los juniors del edificio del trabajo me odian, la gente me mira y me hace así. Entonces, tenemos que él bajó de peso porque se puso a dieta y además cambió su carácter. Y por último, en el desenlace, descubre a través de la revista que le entregó Natalia que los nuevos estudios científicos dicen que el huevo no hace mal y por lo tanto decide a seguir comiendo y se casa y es un gordito feliz para toda la vida. Esperemos que así haya sido. Después tenemos acá abajo nuestros elementos. Y voy a leer lo que dice Jimena acerca del tiempo. Dice, el tiempo, la historia de su vida, espacio, la casa y trabajo, personaje, su esposa, su suegra, el médico, y ahí nos van a hablar sobre el narrador. Entonces, el tiempo de la historia, tenemos que ocurre obviamente en la vida de esta persona, que es quien nos cuenta la historia, pero si nos ponemos a pensar como en la secuencia, pasaron un par de años acá, porque esta persona perdió a su señora, después vino, ¿verdad?, la época donde le detectaron esta enfermedad, entre comillas, tuvo la baja de peso, después conoce a su nueva mujer, a Natalia, y se desarrolla un romance con ella, le pide matrimonio, etcétera. O sea, es en el tiempo contemporáneo, en la vida de esta persona, en un lapsus de tiempo que es acotado. Después, en el espacio, tenemos dónde se desarrolla. Acá dice, Jimena nos comenta que en la casa, sí, se desarrolla en la casa, y además también nos cuenta que nos habla un poco de su trabajo, ¿verdad? Y después, personajes, me tomo nuevamente de la Matea Jimena, y dice entonces que está su esposa, está su suegra y está el médico. Ahora yo me pregunto, tenemos a la suegra, a la esposa y al médico. ¿Estos personajes serán principales, secundarios o episódicos? Yo pienso que, para que lo vayamos corrigiendo, tenemos entonces que el médico es un personaje episódico, ¿verdad?
porque aparece por ahí, aparece por acá, como el taxista del que hablábamos anteriormente, pero no está todo el tiempo en la historia, no es importante. Es un personaje episódico. Después tenemos a la suegra y tenemos a Natalia, que son personajes secundarios. O sea, son importantes en la historia, pero no son protagonistas. Y tenemos, ¿verdad?, a este gordito amoroso, bueno, para comer huevitos y para comer de todo, en realidad, que es el personaje principal y que, por supuesto, además de ser principal, es el protagonista. Y aquí Jimena, otra vez, nuevamente, muy mateamente, me está diciendo, Natalia es un personaje secundario. Muy bien. Si pudiese pegarte un sticker, te lo pegaría, pero no puedo. Y después nos vamos, por último, a mi cuadrado donde estoy yo aquí, el narrador. Muchas gracias, qué modernidad. El narrador, entonces, eso quiero, que alguien me diga qué tipo de narrador es el que está en este texto. ¿Alguien me puede soplar? ¿Cuál es el narrador que detectaron de los 3 tipos de narrador que vimos? Que había narrador protagonista, narrador personaje y narrador omnisciente. A ver quién se lleva el destacado de la clase. ¿Qué tipo de narrador tiene este texto? Me quedaría aquí esperando a que alguien me lo diga. Protagonista, Bárbara. Protagonista, Kelly. Bueno, Kelly nos transmite lo que ustedes quieren decir. Exactamente. Tenemos un narrador de tipo protagonista porque él, en primera persona, o sea, hablando de yo, cuenta lo que vivió, lo que le pasó, nos cuenta su experiencia. Y él sabe todo de la historia porque está hablando de su propia historia. Narrador protagonista. Excelente. Ahora nos vamos a la siguiente diapositiva. Y acá tenemos un pequeño cuento y vamos a responder finalmente unas preguntas de alternativa. Y les voy a pedir que sigan la lectura conmigo, no hagan trampa. Yo sé que soy una buena lectora de cuentos, me encanta leer cuentos. Pero no se aprovechen de mi nobleza y sigan la lectura. Si los tuviera al frente, los retaría. Ya, entonces vamos a partir. Me voy a correr hacia el lado para que puedan ver bien. Espero me escuchen muy bien. Ya, les voy a leer el texto. Dice, la mano. El doctor Alejo murió asesinado. Indudablemente murió estrangulado. Nadie había entrado en la casa. Indudablemente nadie. Y aunque el doctor dormía con el balcón abierto por higiene, era tan alto su piso que no era de suponer que por allí hubiese entrado el asesino. La policía no encontraba la pista de aquel crimen y ya iba a abandonar el asunto cuando la esposa y la criada del muerto acudieron despavoridos a la jefatura. Saltando de lo alto de un armario, había caído sobre la mesa, las había mirado, las había visto y después había huido por la habitación una mano solitaria y viva como una araña. Allí la habían dejado encerrada con llave en el cuarto. Llenos de terror, acudió la policía y el juez. Era su deber. Trabajo les costó cazar la mano, pero la cazaron. Y todos le agarraron un dedo, porque era vigorosa, como si en ella radicase junta toda la fuerza de un hombre fuerte. ¿Qué hacer con ella? ¿Qué luz iba a arrojar sobre el suceso? ¿Cómo sentenciarla? ¿De quién era aquella mano? Después de una larga pausa, al juez se le ocurrió darle la pluma para que declarase por escrito. La mano entonces escribió: soy la mano de Ramiro Ruiz, asesinado vilmente por el doctor en el hospital y destrozado con ensañamiento en la sala de disección. He hecho justicia. Como la mano de los locos Adams, así que avanzaba solita. Entonces, hemos llegado al término de nuestra clase. Respecto a este texto, hay unas preguntas que van a aparecer en la lámina que voy a proyectar ahora a continuación, pero esas preguntas las van a resolver ustedes de manera independiente y yo me voy a enterar de sus respuestas igualmente. Y espero que la clase haya sido de su agrado. Voy a avanzar. Tenemos aquí las preguntas, estas son de alternativas, tienen absoluta relación con lo que vimos hoy día en la clase y con el contenido del texto del cuento pequeño de la mano, ¿verdad? La mano de los locos Adams.
Así que yo espero que les haya agradado compartir esta sesión. Nos vemos la próxima semana y los felicito por estar un sábado en la mañana en clases. Un abrazo a todos. Pero antes de despedirme completamente, le voy a decir a una persona que está acá que se acerque. Y es la profesora Alicia, Hola. que es su profesora de matemáticas y que va a venir con ustedes en un ratito más. ¿Ya? Así que nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao.